¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a hablar sobre los cuidados de la piel atópica. Es un gusto poder llegar hasta ustedes en este medio y poder continuar con la educación en base a dermatología. Bueno, acerca de la dermatitis atópica conocemos mucho y yo creo que sería una charla nada más de dermatitis atópica. Pero para poder hablar de sus cuidados necesitamos saber algunas bases. Por ejemplo, sabemos que es una enfermedad de la piel crónica, recidivante, de carácter inflamatorio, muy pruriginosa, que ocasiona cambios morfológicos según la edad, como pueden observar en el cuadro a su derecha. Tenemos que se presenta en bebés desde muy recién nacidos, durante la lactancia, que son sus primeros 2 años de vida, la presentación de los niños, que es más flexural, hasta llegar a la presentación adulta. Esto es multifactorial y eso es lo que debemos de comprender, que no todo es una base alérgica, sino que tiene una base familiar importante, factores genéticos en determinadas ocasiones y una combinación de factores alérgicos como elevación de la inmunoglobulina E, que se puede observar en un 80% de los casos, y así también no alérgicos. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico. Y es aquí donde entra el buen papel de los médicos. Tenemos esta gráfica que resume todos los factores asociados a la génesis o a la patogenia de la dermatitis atópica. Su susceptibilidad genética, factores ambientales y algo que ahora se está hablando, que es la disfunción del sistema inmunológico ocasionado por todos los virus, bacterias que constantemente nos están atacando. De la dermatitis atópica, como ya vemos, entonces la presentación en edades es muchísimo más frecuente de los niños. Gracias a Dios, de 10 niños, 5, es decir, el 50%, lo van a resolver cuando lleguen a su etapa de adolescencia, entre los 12 a los 14 años, pero en algunos persiste hasta en un 20%. Muchos pacientes empeoran con los cambios bruscos de temperatura y es lo que nos pasa aquí en nuestro país, por ejemplo, durante este tiempo en donde hay mayor calor, humedad, hay muchísimos más brotes, así como también en el periodo invernal. También en los climas de frío seco o de mucha nieve o en temperaturas extremas o mucho calor o mucho frío, hay brotes. Los habitantes de ciudades más industrializadas y determinadas profesiones, por ejemplo, los que tienen contacto con ambientes húmedos constantemente, los que utilizan irritantes químicos o mecánicos, parece que tuviera una mayor predisposición. La labilidad emocional no debemos de dejarla al lado y tenemos que durante la adolescencia esto es un factor muy importante porque produce estos cambios que son marcados en estas etapas del desarrollo, así como en las mujeres cuando están en faceta menopáusica. También las infecciones virales y bacterianas favorecen a la aparición de mayores brotes durante toda la vida. Estos brotes pueden cursar con fenómenos eczematosos, como vemos en la foto de la diapositiva, es decir, exudación, eritema, pueden ser pápulas o vesículas que dependerá de su edad de presentación, así las tendremos en carita, en sus partes flexurales, en la mayor parte del cuerpo. Pueden estar incluso por rascado, costras muy exudativas, muy pruriginosas, que es una de las características más importantes de la dermatitis atópica, que se entremezclan entonces signos de rascado y signos que nos hablan de cronicidad, como es la liquenificación. Es así que por este prurito y este rascado continuo, este ciclo continuo, hay sobreinfecciones bacterianas, micóticas y virales en cualquier momento, lo que hacen un daño perpetuo a la barrera cutánea y una alteración al microbiota de la piel. En su tratamiento se combinan muchas medidas farmacológicas que continuamente se están estudiando y pues últimamente en la dermatitis atópica severa se utilizan inmunológicos y las no farmacológicas que centran lo que es esta charla. Y uno no lo debe de ver de menos,
yo siempre a mis pacientes les digo que es lo primero que debemos hacer. ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer? Educar a nuestro paciente. ¿En qué lo tenemos que educar? El paciente debe de saber su diagnóstico y saber que esto es un tipo de piel y que es imprescindible si el paciente ya entiende, si es un adulto joven o es una persona mayor, o incluso los padres del paciente, el cuidador del paciente cuando se trata de un niño, debe de saber qué es la dermatitis atópica, para saber que esto va a tener un curso tórpido, ¿verdad? Va a tener mejorías, remisiones, así como también exacerbaciones por todos los factores que hemos hablado con anterioridad. Esta buena relación médico-paciente y una correcta información acerca del diagnóstico, las causas, las posibles recrudescencias, lo que lo puede ocasionar, hace un mejor control y tolerabilidad de la enfermedad. Porque aquí no es solo el paciente el que sufre. ¿Cuántos de nosotros que vemos niños nos dicen continuamente los padres que los niños no pueden dormir y por ende ellos tampoco, ¿verdad? Ok, entonces, después de enseñar al paciente a reconocer los factores agravantes para que se pueda establecer las medidas preventivas oportunas, de esta forma intervenir activamente en el ciclo de control de la enfermedad. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros incidir como médicos en nuestro primer como contacto con el paciente y nuestro primer objetivo en su tratamiento no farmacológico? Brindar aquellas medidas que rompan este ciclo, como podemos ver en la fotografía, este ciclo de la piel de la dermatitis atópica, en donde entre mayor rascado, mayor inflamación, mayor irritación e infección. El objetivo fundamental del tratamiento será entonces romper este ciclo para que la disfunción de la barrera no se lleve a cabo. Las medidas tópicas deben entonces conseguir una adecuada hidratación de la piel para brindarle no solo la recuperación del agua, que es la que se pierde entre los corneocitos, sino que ésta se vuelva suave en todas las fases del tratamiento. Y vemos entonces que este cuadro resume que en cualquier momento, ya sea que la dermatitis atópica se encuentre asintomática, que esté leve en sus brotes, moderada o severa, siempre las medidas generales y humectación, como los cuidados de medidas preventivas de recuperación de la barrera, siempre ocupan lo primero o el primer ítem en el manejo de la dermatitis atópica. Este cuadro es muy bonito porque recibe o resume, mejor dicho, aquellas situaciones en donde tenemos un tratamiento de mantenimiento y un tratamiento de sus fases agudas. Y en todas ellas, los cuidados de la piel son el principal ítem. Más allá del uso de esteroides, del uso de antibióticos orales, etcétera, como veremos más adelante. Todo empieza desde el baño, tanto desde la niñez como en la edad adulta o en los adultos mayores. Incluso el baño siempre es la misma recomendación. Debe de ser un baño corto, de 5 a 10 minutos, de preferencia con un agua tibia, no caliente ni muy helada, que nos promueva a que la piel esté hidratada siempre. Y esto, saber diferenciarle al paciente que si la piel está muy roja, no debe de colocar jabón. Si es necesario colocar jabón, lo haremos en aquellas zonas en donde por sudoración la microbiota puede generar mal olor, como es el rostro, el cuello, las axilas, los genitales y los piecitos. El uso de Sindet es importante. Tenemos múltiples Sindet en el mercado. Hay muchos que son ricos en aceite en agua. Y esto lo que promueve es que estos corneocitos que se separan de la barrera cutánea estén siempre unidos por aceites o oligoelementos. El uso de cloro es algo que se promueve desde hace varios años.
no es el cloro puro. Las diluciones pueden ir de 1 en 1000 o de 1 en 10.000 para aquellas situaciones en donde hay procesos infecciosos a repetición. Después del baño, el secado debe hacerse dando palmaditas, nunca frotando, porque esto va a generar de nuevo el ciclo de prurito. Debe hacerse sin frotar porque puede irritar la piel. A continuación, debe aplicarse un tratamiento tópico para nutrir el tegumento. Hay muchos vehículos en el mercado. Lo importante es cómo se resume en este cuadro a su derecha, en donde más que la sustancia, lo que nos debe de alarmar o de guiar en cuanto a qué usar en determinadas situaciones es el vehículo, porque muchas veces son los que generan mayor prurito. Así tenemos que en las lesiones crónicas y secas, las pomadas y cremas, así como emolientes, nos van a beneficiar. En las lesiones húmedas, cremas. En las lesiones que cubran con ropa, cremas. En cuero cabelludo, lociones, geles, si estas no están abiertas, porque acuérdense que esto tiene un grado de alcohol, aunque sea mínimo, y puede irritar al paciente. En carita, cremas, en pliegues, líquidos, si son zonas muy peludas, cremas y polvos. En palmas y plantas, que muchas veces las olvidamos, es importante que le recomendemos al paciente utilizar no cremas, porque pueden generar irritación, sino pomadas y ungüentos que tienen un mayor grado de glicerina o vaselina o petrolato. Entonces, esta elección del vehículo adecuado debe tenerse en cuenta la localización anatómica y el tipo de lesión predominante. Obviamente, si tenemos una lesión seca, vamos a humectar más. Si tenemos una lesión húmeda, debemos de secar, pero no en exceso. Entonces, hay que tener como un equilibrio con esto. Otra pregunta muy frecuente, ya sea por los padres del paciente o el padre que padece de dermatitis atópica o la persona que lo adolece, es el uso de determinadas ropas. La ropa puede constituir por sí misma un irritante. Por ejemplo, en nuestro país se acostumbra que el bebé lo sobreenvuelven en un país tremendamente cálido, con un calor húmedo, y en la humedad del sudor dentro de su composición tiene dentro de muchas moléculas calcio, etcétera, que lo que van a hacer es irritar aún más y generar mayor ciclo de prurito. Entonces, si es un clima frío, pues poner ropa principalmente de algodón, manga larga, nunca suéteres de lana, y obviamente en calores como el nuestro, mantener siempre el algodón. Entonces, ¿qué vamos a procurar? Que se vista el paciente con ropa suelta, no sujeta, o por ejemplo las telas stretch, incluso los encajes en las señoritas adolescentes. Esto puede favorecer aún más al prurito en la zona de las mamas, que es una zona muy frecuente de ataque a estas edades, que permita la transpiración. Utilizar entonces preferentemente tejido de algodón. Hoy la ropa viene con las etiquetas en donde podemos ver la concentración de algodón que han utilizado. Esta debe de ser mayor de 65%. El poliéster no más del 35%. Evitar los tejidos como nylon, poliéster, seda, poliéster en mayor proporción, obviamente de lo que he dicho, y los tejidos de lana, que es muy frecuente en la edad de los nenes, que les ponen el gorrito de lana, los guantes de lana, la mantita que le regalaron en el té a la mamá. Entonces, todo eso debemos aclararle a los padres. ¿Por qué? Porque son potencialmente irritantes. Ahora, no podemos dejar de lado el calor y la sudoración. Vivimos en El Salvador, aquí pasamos sudando la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Entonces, ya he hablado acerca de las concentraciones de electrolitos a nivel de la piel. Entonces, esto genera brotes de dermatitis, por lo que es aconsejable no vestir con excesiva ropa o muy ajustada, como lo he dicho. Incluso deben de utilizar ropa interior amplia.
y no usar colchones o almohadas de tipo goma o espuma o que estén cubiertos con plástico, como muchas veces suelen hacer, que forran los colchoncitos de las cunas con plástico y esto intensifica el calor. O ponen, por ejemplo, sábanas que absorben los orines de los niños cuando están aprendiendo a dejar el pañal y esto es plastificado. Entonces esto incrementa el calor a nivel de su espalda y genera mayor brote, no pueden dormir y es una cascada de nunca acabar. Los vestidos deben lavarse a máquina y utilizar incluso lejía, pero es necesario un buen aclarado. Es recomendable evitar el uso de suavizantes, así como en las máquinas para secar ropa, deben evitarse las toallas que absorben la mota. Los cuidados ambientales también son muy importantes. Debemos evitar el acúmulo de polvo en el domicilio o en el lugar de trabajo donde está el paciente, ¿verdad? Al tener contacto con sustancias irritantes, disolventes, detergentes, barnices, hay que emplear guantes. Y esta parte es muy importante porque los niños suelen utilizar gomas de dedo, pinturas de dedo, plastilinas con colores. Entonces debemos realizar un cuidadoso lavado de manos con agua abundante, seguido de la aplicación siempre de ungüentos o cremas hidratantes. Se debe usar humidificadores y ventilar bien las habitaciones. Cuando se vayan a tomar baños de piscina o de mar, hay que usar crema hidratante incluso antes del protector solar y antes de la inmersión del agua. Una vez hecho la inmersión en el agua, debemos de quitarle el traje de baño a los niños e incluso a las personas adultas. Debemos quitar ese traje, poner ropa seca, aclarar el agua salada o el agua de la piscina que es altamente clorada, luego humectar, poner protector solar y si queremos volver a sumergirnos, entonces podemos volver a poner los trajes de baño. Una vez terminado el baño, debe aclararse bien y aplicarse, como dije, nuevamente cremas humectantes. Otra pregunta muy frecuente son los cuidados con los alimentos. Esto casi siempre lo preguntan los padres de niños pequeños, pero debemos de hacer énfasis cuando tengamos personas adultas o incluso adolescentes. Hay muchos artículos que nos hablan acerca de las bondades de los ácidos grasos esenciales porque forman parte del cemento intercelular y permiten la cohesión de las células y por lo tanto la disrupción de la barrera cutánea es menor. Pero mucho se ha dicho y poco se ha comprobado. Pero si el papá del paciente o el paciente mismo ha identificado, por ejemplo, alimentos como fresas, mariscos, por ejemplo, si lo consumió todo el fin de semana en grandes cantidades, pueden desencadenar picor. Otros alimentos que han desencadenado picazón son el tomate crudo, el melocotón, la toronja, la naranja, las almendras en muchos pacientes, así como el limón, la mandarina, ¿verdad? Entonces, tratemos de evitarlos. Lo que más ocasionan son irritaciones o dermatitis periorales o incrementan las lesiones preexistentes. Determinadas bebidas, y esto es bien importante aclarárselo a la persona adulta, que por ejemplo el café, el té, bebidas que en base a chocolate, como por ejemplo en base al cacao, perdón, como el chocolate, el alcohol, ¿verdad? Deberían de ser consumidas con mucha precaución porque también incrementan la picazón. ¿Qué debemos de hacer al final? Los cuidados básicos de la piel atópica son el pilar para que podamos dar paso o mejor dicho, prevenir siempre los brotes constantes y que el consumo o el uso por parte del médico de esteroides, de ahorradores de esteroides,
de medicamentos antihistamínicos, que algunas escuelas los apoyan y otros no. Lo que siempre debemos de hacer énfasis y lo que realmente le sale muchísimo más barato al paciente, costo-beneficio, son estos pilares básicos. Mi consejo es que entreguemos al paciente cuadros que resuman todo lo que hemos hablado, porque desgraciadamente muchos pacientes no les gusta leer, pero salen de la consulta e inmediatamente después están mandando WhatsApp o escribiéndonos al correo electrónico, preguntando lo que nos hemos tardado más de media hora en explicar. Los invito a que antes de pensar en dejar un esteroide o de un solo mayores medicamentos en un paciente, y mucho más cuando estos están niños que sabemos que van a ser en forma repetitiva, nos acerquemos a los padres del paciente, al paciente mismo, aclaremos sus dudas. Eso va a beneficiarlo mucho más a la larga. Espero que haya sido de provecho esta charla. Estoy a sus órdenes y quedo pendiente de sus preguntas. Pasen buenas noches.